25, vamos a leer como base y después vamos a ir a otro capítulo, el versículo 1. El versículo 1. No sé cuántos de nosotros tenemos claro el sentido de que Dios tiene un propósito para cada ser humano. Para mí tiene un propósito que no es el mismo que para usted, pero sí Dios tiene un propósito para usted. Esa es la realidad. El Dios poderoso, el Dios creador, el Dios salvador, tiene un propósito para su vida, tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para cada uno de nosotros. El asunto está en que podamos descubrir ese propósito y llevarlo adelante de acuerdo a, como decíamos el otro día, a las condiciones, a las formas que el Señor pone delante de nosotros. No sé si usted ya lo ha descubierto, pero en las distintas circunstancias que atravesamos en la vida, las buenas o las malas, como decía Osvaldo al principio, las cuales todos hemos atravesado, después de todo hay un propósito, una misión que cumplir en la vida. Y Dios quiere que cada ser humano la cumpla, por supuesto, dependiendo de Él. Dependiendo de Él. Y esto que vamos a leer acá se está refiriendo a Jacob. A Jacob, este personaje de la Biblia que se llamaba Jacob. Y Dios tenía un propósito con Jacob, así como tiene aún hoy día para cada uno de nosotros. Y en este momento, a donde lo que vamos a leer, Dios le dice a Jacob, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Vamos a hacer énfasis en la primera parte. Levántate y sube a Betel. Dios le dijo a él que ahí de donde estaba en ese momento se levantara y fuera a otro lugar. ¿Qué significaba o qué le quería decir Dios a Jacob con eso de levántate y sube a Betel? Es decir, trasládate, anda hasta Betel. Vamos a dar para atrás vuelta unas hojas de la Biblia en el capítulo 28 del libro de Génesis. Tiempo antes, para los que sabemos la historia de Jacob y para los que no la saben, Jacob antes de ponerse sometido totalmente a la voluntad de Dios hizo cualquier cantidad de barbaridades. Engañó a todo lo que pudo engañar, al hermano, al suegro, al otro, lo embromó. Después lean el relato bíblico que está relatado, es de acá las cosas que él hacía. No obstante tenía una misión que Dios le había dado, pero él era su forma de ser. Entonces en este momento lo agarra Dios y le dice, volvé a Betel. ¿Qué significa eso? Nosotros volvemos unas hojas en la Biblia y vamos al capítulo 28 de Génesis a partir del versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo,
ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este fue el momento en que él, en ese lugar, que no había nada, se cansó, puso una cabecera, una piedra en su cabecera, y se venía escapando del hermano al cual había engañado. Para decirlo en palabras de nuestro tiempo, le había robado la herencia. Como en todo tiempo, los padres tienen lo suyo, en ese tiempo el primogénito llevaba la herencia. Y él, haciendo una tramoya, como en ese tiempo, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, agarró y lo estafó. Cuando el hermano se enteró, lo empezó a buscar para matarlo, ¿no? Y en esa huida, Dios se le aparece ahí a Jacob, porque Dios tenía un propósito para Jacob. Tenía un propósito. Entonces, ¿qué significa volver a Betel como leímos al principio? Significaba a él que estaba huyendo, a él que estaba tratando de arreglar su vida, le significaba volver a encontrarte con Dios, volver a buscar a ese Dios verdadero que en este caso se presentó allí en la punta de la escalera para poder rearmar tu vida. Jacob había engañado, había mentido, huía. Y al final Dios lo siguió, lo dejó, pero al final le dijo, hasta acá llegar. Hermanos, nosotros no seremos como Jacob, pero a Dios en algún momento de nuestra vida, pasado, presente y también futura, vamos a hacer actitudes que a Dios no le van a agradar. Y Dios nos pide en cada momento que entremos en comunión con Él, que recordemos los tiempos en los cuales teníamos una muy buena relación con Él, o nos habíamos entregado a Él, o por lo menos pensábamos en la existencia de un Dios, y eso nos hacía bien reflexionar sobre eso, para poder seguir nuestra vida de acuerdo a su voluntad, volver a tener ese encuentro. Por eso le dice, levántate y sube a Betel. Significaba, anda a recordar esos momentos en los cuales vos estuviste en comunión conmigo, arrepintiéndote de tus pecados, tratando de arreglar las cosas. Y ese mismo mensaje que Dios le da cada día a cada uno de nosotros. ¿Por qué también ese lugar? El segundo motivo. ¿Por qué Betel? Y no le dijo ahí, ni le dijo otro lugar. Le podía haber dicho la casa donde nació. ¿Qué sé yo? Anda a la casa de tus padres. ¿No? Pero nosotros, como criollos, como la casa de nuestros padres significa mucho. Bueno, anda a la casa de tus padres. No, le dijo, anda ahí, donde él, como hombre, había tenido ese encuentro personal con Dios. Y le quería hacer recordar para ver la importancia que él tenía para Dios. La importancia que Jacob tenía para Dios es la misma importancia que usted y yo tenemos para Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos no ser Jacob. Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su problemática, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su perspectiva de la vida. Pero Dios nos ama a todos, desde antes y ahora, por igual y de la misma forma. Por eso el mensaje sirve para nosotros. Volvamos a tratar de encontrarnos con ese Dios. Ahí en ese lugar, Dios le había dado la promesa. Ahí en el capítulo 28, el versículo 15, dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Es decir, le hizo la promesa. Ustedes no sé cuántas veces habrán orado al Señor para exigirle el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida, ¿o no? Principalmente cuando pasamos por necesidades, ¿no?
¿Y cuánta gente se llega a nosotros para que oremos porque sabe que Dios trae la solución a las dificultades o problemas que podemos llegar a tener? Entonces, estas promesas de Dios a Jacob le fue dada en ese lugar. Por eso Dios lo quería ubicar perfectamente en ese lugar. Usted nunca, siempre que pasamos por algún lugar importante para nosotros, lo recordamos. Cuando pasamos por algún lugar que en algún momento tuvo algo que ver en nuestra vida, lo recordamos, con cariño o con tristeza, ¿no? Cuando pasamos por esos lugares, cuando no cambia mucho, no ahora se cambia mucho, pero cuando se permanecen ahí, qué bien que nos hace estar en esos lugares donde en algún momento pasamos buenos momentos o pasamos momentos agradables o no, pero que nos traen esos recuerdos. Ahí Dios le había dado la promesa: no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te mande. Y esa promesa para Jacob está pendiente para cada uno de nosotros. Dios quiere cumplir en cada uno de nuestra vida. Yo no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en vos. Yo voy a estar con vos, el asunto está en que vos lo quieras hacer. Jacob se escapaba. Jacob se que no quería, es decir, era su forma de ser. Era su forma de ser. Después, si siguen leyendo ustedes, se embromaron junto con el suegro. Ahí el suegro empezó a correr también. Pero bueno, esa parte de la historia. Era la forma de ser. Entonces, era volver al lugar donde Dios le había dado la promesa. Levántate y ve y vuelve a Betel. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando tratamos de evadir la voluntad de Dios, o sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, o tratamos de buscar algún escape o ver por otro lado, en realidad lo que estamos evitando es la responsabilidad que tenemos ante ese hecho que Dios nos está mostrando. Es decir, no quiero hacerme responsable de eso, prefiero hacer otra cosa. Entonces Dios le estaba diciendo ahí, como dice el versículo 16 y 17 del capítulo 28, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Cuán terrible es esto, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La responsabilidad de darse cuenta que había estado en la presencia de Dios ahí en ese lugar. Tuvo miedo por la visión que había tenido, por la visión que había tenido. Entonces, cuando Dios nos encomienda una responsabilidad o Dios nos invita a creer en su Hijo Jesucristo, está descargando sobre nuestra vida la responsabilidad de aceptarlo o rechazarlo. ¿Aceptás a Jesucristo o lo rechazás? ¿Creés que vino a morir en la cruz por vos porque sos pecador y tenés que arrepentirte o no? O si estás en otra etapa de la vida, mirá, hay mucha tarea para hacer. Podés trabajar en la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro, hacer esto, hacer lo otro, pero no te podés quedar cruzado de brazos. El que se queda cruzado de brazos es porque está tratando de evitar la responsabilidad que Dios quiere darle para desarrollar sus dones. Que a veces estemos en momentos de duda, todos estamos en momentos de duda. Lo hago, no lo hago, estoy, no estoy, me parece correcto y es parte del ser humano. Pero en definitiva, hacer la voluntad divina. ¿Quién puede hacer lo que Dios quiere si está apartado de Dios? No puede, ¿no? Edificar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios sin obedecerla a Él no puede ser. Entonces estaba diciéndole: volver a tu responsabilidad de lo que yo te dije, que vas a ser una gran nación, yo voy a estar contigo, ¿no? Entonces oremos como si todo dependiera de Dios, pero también obremos nosotros como si todo dependiera de nosotros mismos. Ese conjunto de cosas, esa unión con Dios nos hace seguir adelante en esto. La responsabilidad es grande, pero la promesa también. En el versículo 18, cuando dice que alzó la señal, la piedra, y derramó aceite encima de ellos, encima de ella, significaba el aceite un símbolo de consagración, un signo de consagración. Por eso llamó en aquel lugar Betel, casa de Dios. En ese tiempo se utilizaba el
derramamiento del aceite como símbolo de consagración. La ciudad se llamaba Luz, era un lindo nombre. La ciudad Luz, es un lindo nombre, pero él le puso Betel, casa de Dios, encuentro con Dios. Entonces podemos pensar en relación a los nombres, que el Señor nos da entre elegir entre lo bueno y lo mejor. Ciudad Luz, qué lindo nombre, pero lo mejor era ponerle lo otro, por la experiencia que él había vivido. Tomemos ese ejemplo del nombre de la ciudad para aplicarlo a nuestra vida en cualquier aspecto. O hago lo bueno o hago lo mejor. O hago lo bueno o hago lo mejor. Me exijo para hacer mejor las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere o me conformo con ser un término medio en relación a Dios. La sociedad puede decir lo que quiera, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos ubicamos dentro de Él, Dios está en todas nuestras áreas bendiciéndonos. En la edad de los chicos, en la edad de los jóvenes, en la edad del adolescente, en la edad del adulto, en el matrimonio, cuando somos mayores, cuando sea. Dios va obrando de acuerdo a nosotros porque Él nos conoce. Él anhela consagración de nuestra vida y apartamiento para hacer su voluntad. Significaba símbolo de consagración este hecho de levantar la piedra y la ¿a dónde? Ahí en Betel. Por eso yo le decía, volvé a Betel para recordar todo lo que vos hiciste en ese momento y ahora te has olvidado. Yo quiero hacer de tu vida porque tengo un plan. También significa el lugar a donde Él le había prometido cosas a Dios. Si le pido que levante la mano, todos aquellos que en algún momento le prometimos algo a Dios, yo creo que todos levantaríamos la mano. Señor, si vos me das esto, yo te prometo esto. Si vos me das lo otro, yo te prometo lo otro. Si vos me das esto, yo te prometo lo otro. ¿O no? Es natural en el ser humano. Es natural. Y Jacob le había prometido a Dios, versículo 20, si Dios fuere conmigo, después de haber hecho la consagración, del derramamiento del aceite, de darse cuenta que Dios estaba en ese lugar, entonces ahí ya todo conmovido, todo emocionado por esa experiencia, entonces le promete, ¿no? E hizo Jacob voto, en ese tiempo se decía, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová, se me dice cuántas promesas que él le estuvo haciendo a Dios, ¿no? De acuerdo al momento emocionante. Yo creo que muchas veces nos emocionamos demasiado y le prometemos a Dios más de lo... Si vamos ahí a Eclesiastés, donde estudiamos la vez pasada, dice, mira, no prometas si no podés cumplir, dice la Biblia, A veces son palabras comunes, frases comunes, y Eclesiastés lo dice. Si no podés cumplir, no prometas. Y lo que prometas, cumplirlo. Y más en relación con Dios. Entonces, Dios lo mandaba ahí porque le quería hacer recordar a él lo que en algún momento le prometió. Nosotros cuántas veces, con respecto a personas, a amigos, familiares, prometemos algo y no podemos cumplirlo. O nos olvidamos. ¿Qué pasa con relación a Dios? ¿No? ¿Qué pasa en relación a Dios? No podemos, porque Dios es fiel y lo que promete lo cumple. Y nosotros sabemos que eso es así en nuestra vida. Por eso les decía, volver a Betel, para recordar todas esas cosas, para iniciar una nueva relación con Jacob. Si ustedes, después de los 28, Génesis 28, capítulo 35, donde leímos el primer versículo, después lo quieren leer en su casa, todo lo que hizo Jacob en ese tiempo, todo lo que hizo Jacob en ese tiempo, a veces con razón, a veces sin razón, se van a dar cuenta por qué Dios les dijo, porque él también lo embromaron. Él embromó al hermano y a otros, pero él también. Él tuvo que pagar el precio trabajando tantos años por una chica que le gustaba. Y el padre de la chica le dijo, bien, no hay problema. Pero cuando llegó la noche de bodas, en vez de mandarle a la hija que a Jacob le gustaba, le mandó a la otra. Porque primero tenía que casarse la grande y después la chica. Y en la oscuridad Jacob no se dio cuenta. Estamos hablando de tiempos antiguos, ¿no? Cuando se despertó el otro día se le dio cuenta de que no era la que le gustaba.
Entonces el suegro le dijo, sí, bueno, embromate, pero la ley dice eso. Seguí trabajando para mí tantos años que después te doy a la otra hija. Él embromó a otro, lo embromaron a él. Siguió trabajando tantos años y después le dieron a la otra. En ese tiempo se acostumbraba, ¿no? Era cultural, nada que ver con, bueno, este tiempo no es cultural, pero le dio a la otra. Y después él, bueno, sí, así como era él, sigan leyendo, y lo embromó el suegro, se fue con todo. Bueno, esa es la vida de él. Por eso cuando llega ahí al capítulo, nosotros leímos en el capítulo, llega ahí y Dios le dice, bueno, mira, hasta acá hiciste todas estas cosas, pero yo tengo un plan para tu vida. Volvé al lugar a donde te encontraste conmigo, me hiciste las promesas que me hiciste, quiero que vuelvas en ti y reacciones. En esos capítulos intermedios hay caídas, pruebas, retrocesos, de esto, como nos pasa en nuestra vida. Que avanzamos, retrocedemos, hacemos la cosa bien, hacemos la cosa mal, nos equivocamos, ofendemos, perdonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te dice, anda a Betel y quédate allí. Vuelve al encuentro con tu Dios y vuelve a consagrarte a Él. Se dio cuenta e hizo Él la limpieza de Él y de toda su gente también. Pero fíjense, y con esto concluimos, en el capítulo 35, vuelvan al capítulo 35, por favor. Versículos 6 y 7. Capítulo 35, donde Dios le dijo, andá a Betel. Versículos 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, el primer nombre de Betel, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, donde hablamos antes, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, otro, y llamó al lugar El Bet-El, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios le dijo, volvé a Betel. Él se volvió, hizo todo lo que Dios le pidió, se reconoció, se arrepintió, le hizo otro altar y le pone a ese lugar ya no Betel, sino que le cambia por El Bet-El. ¿Y por qué es interesante esto? Porque El Bet-El significa el Dios de Betel. El Dios de Betel significa eso, y no solamente casa de Dios. ¿Se interpreta la diferencia? Ya no era solamente casa de Dios, sino que él estaba con el Dios que estaba en la casa de Dios. Él estaba con el Dios que estaba en la casa de Dios. Hermanos, nosotros podemos venir a la casa de Dios, al templo. Pero en realidad lo que tenemos que anhelar es que en este templo vengamos delante de la presencia de Dios, que está llenando este templo con su Espíritu. ¿Se entiende? Es decir, Él cambió el nombre. ¿Por qué? Porque en realidad reconoció cómo Dios había obrado en su vida. Él quería relacionarse con el Dios de esa casa. ¿Usted se quiere relacionar con la Iglesia Redentor o con el Dios que tiene la Iglesia Redentor? La Iglesia Redentor, nosotros somos el cuerpo. ¿De quién? De la cabeza, que es Cristo, que es Dios mismo. Entonces, cuando decimos quiero formar parte de la Iglesia o formo parte de la Iglesia, voy a la Iglesia, en realidad, si bien pasamos buen momento y nos amamos unos a otros, la importancia está en que yo vengo para adorar, para relacionarme con ese Dios que está en medio nuestro y que quiere estar o está en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga para que nuestra actitud frente a Él sea esa. Estamos en la casa de Dios, pero estoy con Dios. Jacob lo estuvo y adoró, y estuvo con Él adorando, y Dios lo aceptó nuevamente. Que esa sea su experiencia en esta noche.
Estamos en la casa de Dios y estamos con Dios. Estamos en Betel y estamos en el Betel. Porque así podemos llevar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Y si todavía no ha tenido una experiencia de ese tipo, pídale a Dios que se la pueda dar, porque realmente va a ser algo inolvidable en su vida. El Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios salvador. Que Él nos bendiga para, de acuerdo a nuestra experiencia personal, podamos tomar las decisiones correctas. A veces escuchamos muchas cosas, pero esta es la verdad. Estamos en Betel. Estamos en el Betel. Yo le voy a pedir que bajemos nuestros rostros. Y si en esta noche en medio nuestro hay alguna persona que nos visita que quiere entrar en esa relación con Dios, a pesar de, como Jacob, tantas cosas que había hecho, pero al final así lo hizo, yo le voy a pedir que tome esa decisión. Vamos a orar un momento en silencio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, a pesar de nuestros errores, de nuestras actitudes, tú nos amas y tienes un propósito para nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, de que podamos no solamente estar sentados, escuchando tu palabra, leyéndola, sino también que estemos delante de tu presencia, pidiéndote tu cuidado, tu protección, tu salvación, Padre, o que entres en la vida de alguien que no te conoce. Si es así, Padre, dale el valor para poder manifestarlo públicamente, de que tú has entrado en su vida, creyendo en Jesucristo como su Salvador, logrando la salvación de su alma, pero también una relación contigo permanente y para siempre. Por amor de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera decir: yo no tengo una relación con Dios de ese tipo? He vuelto y quiero tenerla y quiero que oren por mí. La promesa de Dios está. Si hay alguien en medio nuestro, yo le pido que levante la mano para que oremos por usted y la ayudemos en esta nueva etapa de su vida. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te bendiga. ¿Alguien quiere reafirmar su fe? Porque Jacob era un hijo de Dios, no era un alejado. Era un descarriado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Y Dios lo trajo, que el Señor te bendiga. No, lo trajo nuevamente porque yo tengo una misión para vos y quiero que la cumpla. ¿Habrá alguien más en medio nuestro? Que el Señor la bendiga, Beatriz. Que el Señor la bendiga. Hay que entrar en esta relación nueva con Dios, volver a Betel, pero voy a Betel a encontrarme con Dios, porque va a ser el Betel, el Dios de la casa de Dios. El Dios verdadero de la casa de Dios. ¿Habrá alguien más en medio nuestro? Vamos a concluir. Vamos a concluir. Y como decíamos, vamos a Betel y vamos al Dios de la casa de Betel para que Él nos dé de su bendición y poder participar con Él de su propósito para nuestra vida. Y qué mejor que poder hacerlo a través de la cena del Señor, de la cual vamos a participar en este momento.